Bendecido martes, estamos estudiando la lección número 2 que se titula Un día en el ministerio de Jesús. Y para este día martes 9 de julio nos corresponde el tema Más ministerio sabático. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Santo que estás en el cielo, bendito seas por toda la eternidad. Te damos gracias, Señor, porque a través de Jesucristo tú nos has enseñado cómo debe hacerse el ministerio de salvar almas de la forma que te agrada. Gracias, Padre Santo, porque tú has proveído todo lo que nosotros necesitamos conocer para contribuir con tu obra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, en los días anteriores hemos estudiado acerca de cómo Cristo fue llamando a esos discípulos para que le acompañaran en su ministerio, para enseñarles cómo pescar hombres, o sea, cómo ganar almas. Y el día anterior estudiamos un día inolvidable en el ministerio de Cristo, donde Él se encuentra en la sinagoga enseñando. Y en Marcos 1:22 dice, y le admiraban su enseñanza porque les enseñaba con plena autoridad y no como los escribas. ¿Conocen ustedes a alguien que hable de esta forma? Con esa autoridad sobre la palabra, con ese conocimiento y esa sabiduría de lo alto. Creo que las personas que pudieron apreciar a Cristo de frente fue un gran privilegio. Escucharlo a Él, oír esas palabras de verdad y de salvación ha de haber sido maravilloso. Pues en esa sinagoga llegó un hombre endemoniado y Él lo sana. Y pues le dice también, calla, calla a los demonios y los expulsa del hombre. Vemos pues que los demonios lo cuestionan, ¿quién eres tú? Que sabemos quién eres tú que tienes contra nosotros. Y él por eso les dice, calla, porque no quería que la gente cuestionara en ese momento todo el poder que salía de él. Luego vemos que se dirige, después de la sinagoga, a la casa de Simón Pedro. Y entrando ya en tema en esta mañana, pues quisiera que me acompañaran a leer Marcos 1, del 29 al 34. Y dice así, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, Simón Pedro, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Miren, después de ese gran sermón asombroso que el Señor tuvo, pues se retira con su pequeño grupo de discípulos a la casa de la madre de Simón Pedro. Me imagino pues que para seguir en el convivio y seguir compartiendo en el día de reposo. Pero al llegar a la casa, ellos le dicen que la madre de Pedro está enferma, está con fiebre. El Señor se acerca a ella, la toma de la mano y le dice que se levante. El Señor sigue haciendo milagros de sanación en el día de reposo. Les está enseñando a sus discípulos que el día de reposo no es tan rígido como se los habían dicho los fariseos y los escribas, de que no tenían ni siquiera que dar no sé cuántos pasos el día de reposo. El día de reposo puede hacerse el bien, así como el Señor se los estaba enseñando, curando a los enfermos. Bueno, pues la suegra de Pedro se levanta, pero se levanta a atenderlos, se levanta a servirles a ellos mismos, lo cual pues nos da una gran lección, porque cuando el Señor nos sana, cuando el Señor nos salva, nosotros en agradecimiento tenemos que servir a los demás, tenemos que compartir por gracia lo que el Señor nos ha dado por gracia, en este caso la sanación y la salvación
de la suegra de Pedro. A lo largo del Evangelio de Marcos vamos a encontrar que Jesús sana a las personas afectadas tocándolas. Y quisiera pues que viéramos en Marcos 1:41 y dice así: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Esto es, refiriéndose también a un leproso que él sanó. Y en Marcos 5:41 nos dice: y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Esos son algunos de los casos en el que el Señor extendió su mano para tocar a las personas, aunque en otras ocasiones no se menciona que haya realizado ningún toque. Por ejemplo, en Marcos 3, del 1 al 6, nos dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Esto es cuando el Señor curó a un hombre de la mano seca. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Vean ahí ejemplo de los dos casos. En unas, pues el Señor hace un toque, en otras únicamente con el poder de su palabra sana, y otras veces también utiliza materiales que están en la tierra, como por ejemplo cuando sana al ciego que ocupa la tierra y le dice: ponte esta tierra sobre tus ojos para que vuelvas a ver. Bueno, después de esto que sucedió volviendo al tema, en la casa de Simón Pedro, pues compartió con ellos, disfrutó, pero al ponerse el sol, dice que casi toda la ciudad se agolpó a la puerta de la casa de Pedro. ¿Y por qué habrá sucedido esto? Pues muy seguramente porque toda la gente guardaba el día de reposo estrictamente como les habían enseñado en esa época los que estaban de líderes en la iglesia. Y esperaron la puesta del sol para llegar a pedirle al Señor sanación. Y el Señor no los rechaza, a pesar de que había estado predicando, a pesar de que había estado sanando a más personas, a pesar de que había estado ocupado con sus discípulos. El Señor sigue realizando la obra de la sanación. Dice que incluso entrada la noche, el Señor seguía sanando personas y no dejó a nadie sin atender. Bueno, después de eso, pues el Señor buscó descanso. Pero dice el relato que, siendo aún muy oscuro en las primeras horas del día siguiente, el Señor ya se había levantado a orar. Qué gran ministerio el de Jesucristo y qué gran reto nosotros para imitarle. Podemos ser una burla, copia, pero nunca vamos a poder llegar a ese estado que el Señor, híjole, imagínense esa dedicación por entera hacia el prójimo. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos imitarle. Y bueno, el libro de Marcos describe más que todo la vida de Cristo en la práctica, en la acción, qué es lo que Cristo hacía. Marcos dice que la ciudad entera se dio cita en la puerta de la casa en aquel atardecer, en Marcos 1:33. Sin duda Jesús tuvo que dedicar considerable tiempo para atender a todas esas personas. En el deseado de todas las gentes, en la página 225, dice: Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Ya era muy avanzada la noche cuando la muchedumbre se fue y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado el largo día lleno de excitación y Jesús buscó descanso. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro,
Salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Nuestra confesión de la fidelidad del Señor es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos conocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño, pero lo que será más eficaz, y pongamos atención, es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Y este es un gran reto para todos los cristianos, porque nuestro testimonio puede atraer a muchas más personas que nuestra predicación. Por eso es que no solo tenemos que compartir el mensaje a través de cualquier plataforma o en los hermanos, sino que también debemos de vivir una vida de testimonio para que la gente diga, realmente esta persona es un cristiano que vale la pena seguir. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él señalada por nuestra propia individualidad. Estos preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su gracia, cuando son apoyados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. Esto podemos encontrarlo también en el deseado de todas las gentes en la página 313. Hemos de llevar el yugo de Cristo, obrar como Él obró por la salvación de los perdidos, y los que son partícipes de sus padecimientos participarán también en su gloria. El apóstol dice, sois colaboradores de Dios. Aferrémonos pues de su fortaleza, que todo el que pronuncie el nombre de Cristo entre nosotros se convierta en un obrero juntamente con Dios. Que la carga de toda la obra no recaiga sobre los ministros, sino que cada miembro de la iglesia entienda que tiene una obra que hacer. Estudiamos el martes pasado de que la mies es mucha y los obreros pocos, y que nosotros debemos participar en la obra misionera. Esa es nuestra más importante misión. Esa debe ser nuestra meta, y para eso debemos ser organizados. Debemos de vivir una vida de oración y debemos practicar lo que nosotros aprendemos del Señor. La comisión del Salvador a su pueblo es: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si cada uno de nosotros que nos decimos ser cristianos, en cada país que vivimos, en cada rincón del mundo, compartimos el evangelio de Cristo, esta obra ya la hubiéramos terminado. Pero aún así, el Señor no es que tarde su venida, sino que nos está dando la oportunidad de poder participar en este gran ministerio, en esta gran comisión que Él nos ha dejado. Cuán penosamente se ha descuidado esta obra del Evangelio, y sin embargo el mundo hambriento perece por falta de pan de vida. Que cada uno se entregue a Dios, acepte la dádiva celestial del Espíritu Santo y salga a anunciar a los que están en tinieblas el amor y el sacrificio de Cristo, para que no perezcan, sino que tengan vida eterna. En cualquier lugar donde nos establezcamos, debemos ser una luz para la gente, señalando el camino trazado para los redimidos del Señor, y así convertirnos en colaboradores de Dios. Creo que no hay mayor privilegio en nuestra vida que poder ser un colaborador de nuestro Dios. Bendecido martes.